Bueno, bienvenidos a la clase de función cuadrática de las clases abiertas del Preuniversitario José Carrasco Tapia. Yo soy el voluntario Sergio Rojas Herrera, ¿ok? Primero que nada, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos. Recordemos que la clase durará aproximadamente 1 hora y media, 1 hora y 30 minutos, o sea, vamos a terminar como a las 8:30, ¿ya? Si tienen dudas durante la clase, en cualquier momento, siéntanse en la mayor comunidad de interrumpirme, de decirme, oye Sergio, ¿puedes explicar de nuevo esto? No entendí muy bien este concepto. Siéntanse con la libertad, pero siempre levantando la mano. No literalmente levantar la mano, sino que Zoom tiene una opción para que ustedes levanten la mano y yo vea, y ahí yo les diga que puedan preguntar, ¿ya? Es ideal usar nuestro nombre real o social, ¿ya? Si tienen algún nombre que les guste, algún apodo, o alguna forma en especial que les guste que la gente les nombre, pónganselo como nombre en Zoom, así yo les puedo hablar como a ustedes les gusta que les digan, ¿ya? Otra cosa, no interrumpamos al resto, ¿ya? Mantengamos el respeto mutuo. Aquí la mayoría no nos conocemos, entonces es muy importante que para la clase se salga bien, mantengamos el respeto, ¿ya? Si se perdieron alguna clase anterior, la pueden revisar en nuestro canal de YouTube. Ahí se meten a YouTube, a Preuniversitario José Carrasco Tapia, y hay una lista de reproducción, la cual nos muestran las clases abiertas tanto del año pasado que se hicieron, como las que ya se hicieron este año, que son las que vienen antes de la clase de hoy, ¿ya? Y además tenemos todo el material de nuestra página web, también preo.jct, ejercicios y guías de materia, y no solo de matemáticas, sino que puede ser de lenguaje, de cualquier tópico de ciencias, historia, y está liberado para todos los que lo quieran ver, ¿ok? Así como información general es lo que les puedo decir. Bueno, los objetivos de hoy, hoy día, como dije al inicio, vamos a ver función cuadrática. Y lo primero que vamos a hacer va a ser comprender qué es una función cuadrática. ¿Ya? Ustedes ya conocen el concepto de función. Si alguien no lo conoce, por favor que me lo diga para poder hacerle una descripción rápida al inicio, ¿ya? Después vamos a conocer los distintos elementos que tiene una función cuadrática. Vamos a identificar algunos conceptos, algunos trazos, algunos puntos importantes que nos van a entregar información respecto a esta función, ¿ya? Y por último vamos a poder identificar y expresar estos elementos en distintos ejemplos, ¿ya? Para lograr los objetivos vamos a revisar el contenido teórico, desarrollaremos ejercicios tipo PDT, que son extraídos de los modelos PCU, del DEMRE, y además contestaremos sus dudas. ¿Ok? ¿Estamos todos listos, preparados para empezar la clase? Empecemos. Ahí a mí me gusta ser muy interactivo, así como preguntarles por el chat, todo el rato preguntándoles si están entendiendo, así que si me pueden responder de vuelta sería súper bacán. ¿Empecemos? ¿Sí? ¿Les damos? ¿Les damos? Ya, buenísimo. Ahí estoy grabando, ¿cierto? Ya, perfecto. Bueno, empecemos con lo principal, lo que es una función cuadrática, ¿ya? Una función cuadrática es una función, esta es la forma general de denotar una función, que va a tener esta expresión que está acá, ¿sí? Va a ser un a por x al cuadrado más b por x más c, donde este a, este b y este c son constantes en los reales, ¿sí? En los reales, que puede ser un 4, un 5, puede ser cualquier número real que se les ocurra, ¿sí? Pero, y cuando tenga esta función, este tipo de configuración, la vamos a llamar como función cuadrática, ¿sí? Y cuando yo les digo que esto es una función cuadrática, como dice acá abajo, se parece a algo que hemos visto antes dentro de las clases abiertas, ¿cierto? ¿Alguien lo relaciona con algo ya visto anteriormente? No sé, como una especie de ecuación. ¿Qué pasa si yo borro esta parte de acá y pongo, por ejemplo, un cero? ¿De qué estaríamos hablando en ese contexto? ¿No? Ecuación cuadrática. Claro, ¿cierto? Si aquí borráramos este f de x y ya no estaríamos hablando de una función y ponemos aquí un cero, esta expresión se me transforma en una ecuación cuadrática. Y dirán, oh, media coincidencia, pero en verdad es que la función cuadrática con la ecuación cuadrática tienen mucho que ver, se relacionan en muchas cosas.
¿ya? Y de hecho, al transcurso de la clase vamos a empezar a nombrar cosas que se nombraron en la ecuación cuadrática, como puede ser el determinante, las soluciones de la ecuación cuadrática, son cosas que vamos a utilizar en esta clase, ¿ya? Así que no se preocupen si no se acuerdan porque los vamos a ir refrescando en el camino, ¿ok? Bueno, ¿todo bien en esta diapositiva? ¿Se entendió lo que era una función cuadrática? Déjenme, antes de continuar, creo que tengo el WhatsApp abierto acá en el compo, me está sonando. Sí, me está sonando mucho. Me están llegando muchos mensajes. Ahora sí. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Ahora sí, continúa. ¿Sí? ¿Sí? ¿Todo bien? Ya, sigamos. Función cuadrática. Ahora vamos a decir algunas características que tienen las funciones cuadráticas, ¿ya? Su dominio son los reales. ¿Alguien recuerda lo que significa que el dominio de una función sean, por ejemplo, los reales? ¿Alguien que me lo pueda decir? ¿O no recuerdan? Si no recuerdan, también es importante que me lo digan, porque así puedo cachar más o menos el grado de explicación que tengo que hacer en las cosas, ¿ok? ¿No? ¿El dominio? Por ejemplo, si yo tengo un f de x, y yo sé que el dominio son los reales, ¿qué significa eso? Que yo a este x que está dentro de la función, yo le puedo poner cualquier número real, ¿sí? Es- Yo puedo, yo puedo incorporar dentro de esta función, que es la que tenemos aquí, yo puedo poner cualquier número real que se me ocurra. Puedo poner, no sé, el 4, el raíz de 10, el 8, un octavo, cualquier número real que se me ocurra puede meterse dentro de la función para poder ser evaluada, ¿sí? Eso significa, en pocas palabras, de que el dominio sea los números reales, ¿sí? El codominio también son los reales porque dentro de las funciones cuadráticas nunca va a haber una excepción de elemento que pueda, ah, que pueda ser solución de esta función. Es decir, yo incorporo elementos en este lugar, que son los x, que es el dominio, y me va a llegar un resultado que va a ser un y. Este y no tiene restricciones, a priori, ¿ya? Porque vamos a ver después de que en este contexto de las funciones cuadráticas, el recorrido de una función no es igual al codominio, ¿sí? El codominio son todos los reales, es decir, que una función cuadrática genérica podría llegar a todos los reales, pero en particular cada una tiene un recorrido acotado, por un lado, ¿sí? ¿Se comprende esto del codominio y del dominio? Por otro lado, el recorrido depende de la concavidad, que es un concepto que vamos a introducir más adelante, ¿ya? Pero el recorrido depende de la concavidad que tenga la función, que en este caso las funciones cuadráticas pueden ser cóncavas o convexas, ¿sí? Que también cóncavo y convexos ah, van a ser conceptos que vamos a introducir más adelante, pero tienen que entender que esto del dominio, el codominio y el recorrido, que son cosas que se aprendieron en la clase de funciones en general, están determinados de esta forma, ¿sí? El dominio y el codominio de la función cuadrática son los reales y el recorrido va a depender de la concavidad que tenga la función. ¿Todo claro en esta diapositiva? Sí, ¿Sí? Perfecto. ¿Ya? Recuerden de que si hay alguna duda, me lo dicen, pueden decírmelo hasta por privado, así para, pues si les da vergüenza como decir las dudas que tengan, ¿ya? Ahí yo estoy pendiente al chat. No sé si hay las manos levantadas tampoco. No hay ninguna mano levantada. Voy a tener aquí al lado los participantes para poder ver eso. Ya, continuamos. Tres propiedades más. La función puede tener ceros. Si se recuerdan, las funciones en general se tienen ceros cuando cortan el eje X. Es decir, por ejemplo, si yo tengo aquí un eje cartesiano, donde aquí es el X y aquí es el Y, que una función tenga ceros es que la función corta en algunos puntos al eje X, ¿sí?
En este caso, en el contexto de las funciones cuadráticas, la función puede tener ceros, ¿sí? Y cuando va a tener ceros, va a ser algo que vamos a ver a continuación, ¿sí? En unas diapositivas más. Otra cosa, esta función es continua en todo su dominio. ¿Alguien sabe lo que significa que una función sea continua? Así que lo digan, voy a dar 10 segundos para que me digan si saben lo que significa que una función es continua. 1, 2. Ya, ya pasó el tiempo, así que lo voy a explicar. Una función continua, ¿ya? Lo es gráficamente, es que si yo tengo aquí plano cartesiano, una función va a ser continua, literal, si yo al inicio de la función, yo la empiezo a dibujar, 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 y nunca solté el lápiz. Nunca levanté el lápiz y lo moví a otro punto, ¿sí? Cuando ustedes puedan hacer eso en una función, ustedes pueden decir gráficamente, ¿cierto?, que la función es continua, ¿sí? No tiene descontinuidades. Otro ejemplo sería algo de este estilo. Función acá, y después sigue acá. Esa función, esa curva que están viendo, es una función, pero que no es continua, porque en esta zona de aquí hay discontinuidades, ¿sí? Porque tuve que levantar el lápiz y moverlo a otro punto para seguir con el trazo, ¿sí? En este caso, las funciones cuadráticas son continuas, es decir, que si uno quisiera dibujar infinitamente esta función, nunca tendríamos que soltar el lápiz de la hoja, ¿ya? Así como esto es una forma coloquial de definir la continuidad en una función, ¿ya? Y la última propiedad que vamos a ver es que el crecimiento, ¿ya? El crecimiento significa que si una función va creciendo a lo largo del gráfico o va decreciendo a lo largo del gráfico, eso va a depender, por un lado, de nuevo, de la concavidad de la función, y se va a dividir siempre en intervalos, ¿sí? Que va a ser algo que vamos a ver cuando ya veamos las gráficas de la función cuadrática. ¿Ok? ¿Todo bien? ¿Alguna duda? Todo claro. Buenísimo. Y ahí están hablando por interno, todo claro. Buenísimo. Ok, entonces continuemos. Si hay alguna duda, repito de nuevo, yo soy insistente con las dudas, me preguntan. ¿Ya? Ahora, la función cuadrática es una función. Las funciones nosotros las podemos graficar en el eje cartesiano, que es cuando nosotros tenemos aquí el eje X y el eje Y, ¿sí? Pensando de que el Y siempre va a ser nuestro f de X, ¿ya? Entonces, la función cuadrática en el gráfico tiene una forma muy particular, que nosotros la denominamos parábola, ¿sí? Una parábola es una curva así que viene del infinito, 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 llega hasta un punto y se curva y se va de nuevo al mismo infinito, ¿sí? Es una curva de ese estilo. Hay muchas cosas que siguen una parábola. El lanzamiento, por ejemplo, de un proyectil tiene un movimiento parabólico. No sé si conoces las antenas parabólicas, o algo se llaman así, ¿ya? Hay muchas cosas en la vida diaria o que se utilizan en la sociedad que se ocupan en base a parábolas, y por eso es muy importante la función cuadrática, ¿ya? Entonces, ya como estamos trabajando en parábolas, estas tienen elementos que son muy particulares y que son fáciles de determinar cuando tengamos esta expresión, que es como nosotros definimos la función cuadrática al inicio. Cuando nosotros tengamos esta forma de f de x, nosotros podremos identificar varios elementos. ¿Y qué elementos son esos? Los que tengo aquí a continuación. Podemos identificar en la gráfica elementos como el eje de simetría, por un lado, la concavidad, que es el elemento que habíamos mencionado anteriormente en las propiedades de la función, el vértice de la parábola, y las intersecciones que se tienen con el eje X y el eje Y. ¿Ya? Estos son a priori los 4 o 5 elementos que se pueden tener, identificar y los que podríamos expresar de la gráfica sobre la función cuadrática. ¿Ok? ¿Y qué vamos a hacer a continuación? ¿Cuál va a ser nuestra pega? Vamos a ver qué significan estos conceptos y cómo identificarlos. ¿Sí? Los invito a descubrir estos conceptos.
Ok, le hablé a alguien por interno. Ahora, voy a copiar esto. Ahí sí, me invito a descubrir estos conceptos. ¿Ya? ¿Le damos? ¿Les damos a definir, identificar estos elementos? ¿Sí? ¿Le damos? ¿Le damos? Carolina, Catarina, Catarí, Diego, Catarí, Karina, Muriel, Tiare, Victoria. ¿Le damos? ¿Le damos? ¿Estoy con video? Sí. Me están viendo la cara. Ya, buenísima. Ya. Bueno, dice Diego. Bueno, perfecto. Bueno, empecemos con el primero, el eje de simetría. ¿Sí? Algo que les tengo que contar de principio es que la palabra es simétrica. ¿Ya? ¿Qué significa que la palabra sea simétrica? Es que uno puede identificar un eje de simetría, ¿sí? Que es, por cierto, el elemento que estamos estudiando ahora, ¿sí? Cuando nosotros identificamos un eje de simetría en cualquier contexto, significa que lo que está a la izquierda, en este ejemplo, es el espejo de lo que está a la derecha. Es como si ustedes, de hecho, si uno lo pensara de cierta forma, un espejo, el espejo del baño, o de hecho cualquier espejo, es un eje de simetría con la, como por ejemplo tu cara que está al otro lado del espejo, la que tú estás viendo, ¿cierto? Por eso decimos de que este eje de simetría es como un espejo, porque si ponemos este elemento en un lado del espejo, lo que se va a crear va a ser esta otra parte de acá. Son totalmente iguales, ¿ok? Y eso nos da muchas propiedades y que son útiles de entender. Por ejemplo, ya como estamos trabajando funciones, si yo sé que este elemento de aquí está a una distancia, por ejemplo, no sé, a 4, yo sé que si sigo a 4 distancias más, es decir, que si pongo aquí 4, voy a llegar a otro punto de la parábola, ¿sí? Y esto es algo que vamos a utilizar y de hecho es algo que es una idea, un concepto que es muy importante que sepan porque se utiliza y les puede facilitar la vida en la resolución de ejercicios tipo PSU, ¿sí? Si ustedes saben de que acá hay un elemento, por ejemplo, que está en el 2 y el eje de simetría está aquí en el 4, no, lo hice muy mal. Si, por ejemplo, si aquí tenemos un punto que está en el -2 y aquí el eje de simetría está en el 2, yo sé que la distancia ahí es 4. Entonces yo sé que el punto homólogo que está a la misma altura va a estar en 4 más, es decir, que va a estar aquí en el 6. Y solamente eso lo sé al haber identificado el eje de simetría. Es por eso que este elemento de la parábola es muy importante para lo que nosotros podemos necesitar para resolver un ejercicio PSU o PDT, como se llame actualmente. ¿Se entendió lo que es el eje de simetría? Por ahora no hemos calculado nada, solamente lo estamos nombrando, ¿sí? Cuando definamos otros elementos de la parábola, podamos decidir cuál es el eje de simetría. ¿Todo bien con el concepto, con la idea, con lo importante que es conocer este eje de simetría? ¿Todo bien, Muriel? Muy bien. ¿Todo bien, Tiare, Victoria, Jorge? Creo que Jorge se incorporó hace poquito. Diego, Catarí, Catalina, Carolina. ¿Todo bien? Un gusto, Jorge, que estés acá. Muy bien, Tiare. Ya, continuemos. Si está todo bien con el eje de simetría, ahora vamos a ver lo que es la concavidad, la famosa concavidad que yo había nombrado tanto, de las propiedades que algunos se habrán estado preguntando, el Sergio que estaba hablando, ¿qué es esto de la concavidad? ¿Por qué es tan importante? ¿Ya? Lo primero que tenemos que saber es que depende de la, ¿sí? Si nosotros vemos las funciones cuadráticas, siempre va a haber una acá, ¿ok? Entonces, cuando nosotros podamos identificar este a, que es por cierto el elemento que acompaña al x al cuadrado, nosotros podemos, con ese mínimo dato, saber cuál es la concavidad de esta función cuadrática, ¿sí? Cuando el a, este elemento que está aquí, sea positivo, la gráfica va a tener una forma así, va a ser una parábola que crece para arriba, de alguna forma, ¿ya? Aquí, cuando tengamos esta configuración, vamos a decir que esta función es cóncava, ¿ya? Perdón. Por otro lado, si el a, que es el elemento que acompaña el x al cuadrado,
es negativo, la función va a crecer para abajo, ¿sí? Va a irse al infinito hacia abajo. Y en este caso vamos a decir que esta función es convexa. ¿Sí? Una mnemotecnia para aprenderse esto. Lo positivo siempre es feliz. Entonces, cuando el A sea positivo, la parábola va a tener una carita feliz. ¿Sí? Ahí tienen la carita feliz. Cuando el A es negativo, está triste. Lo negativo siempre se asocia con cosas tristes, ¿cierto? Entonces, la parábola, cuando el A es negativo, va a estar triste. ¿Sí? Es una mnemotecnia que es muy conocida en todos los colegios, en las universidades. Siempre se ocupa eso para recordar cuál es, cuál, cuando el A es positivo, cuando el A es negativo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo les escribo esta función cuadrática que está aquí, f de x igual a 4x cuadrado más 5x más 1, al tiro, ¿es cóncava o convexa esta función? Es cóncava. Es cóncava, ¿cierto? Porque uno identifica la que es 4, que el 4 es mayor que 0, entonces estamos en el caso que estamos aquí a la izquierda, que es decir que es cóncava, o sea, va a tener la parábola una forma de carita feliz. ¿Ok? En otros casos, si el número que estuviera acompañando el x al cuadrado es negativo, estaríamos en el caso de la derecha. ¿Ok? ¿Todo claro? ¿Todo claro, gente? Esperen que Sí. estoy buscando algo. Ya. Función. Función. Oh, lo dije al revés. Lo dije al revés, lo dije al revés, lo dije al revés. Lo dije al revés. Oh, perdóneme. Esto no. Esto es cóncavo. Es cóncavo. Sí. Es convexo. Ya, perdóneme esa confusión, me traspapelé un poco en los apuntes. Sí, era al revés la, la definición, ¿ok? Ojalá no lo haya confundido. Es simplemente el nombre, ¿ya? Pero esto de del positivo con la carita feliz y el negativo con la carita triste se sigue viendo, ¿ya? Sí. Generalmente eso es lo más importante, lo que está acá abajo. El nombre generalmente no se los pregunta, ¿ya? Así que para que no haya preocupación en eso, ¿ya? Ya. Continuando con el siguiente término, que ahora sí vamos a calcular cosas, va a ser el vértice, ¿ya? El vértice, cuando nosotros hablamos como de triángulos o cuadrados, cosas de ese estilo, generalmente son las puntitas, ¿cierto? Así como si tengo aquí este cuadrilátero, esto de aquí, esto que está aquí es un vértice, esto que está acá es un vértice, y generalmente en los cuadriláteros tenemos 4 vértices, ¿cierto? ¿Ya? El vértice en una parábola quizás no es una punta, no es como esa punta que vimos en un cuadrado, pero sí va a ser algo importante. Si nosotros tenemos el eje de simetría acá, que es el espejo que habíamos hablado anteriormente de esta gráfica de parábola, si nosotros vemos este eje de simetría siempre va a cortar a la parábola en un punto, ¿ya? Ese punto en el cual se une la parábola con el eje de simetría es lo que nosotros vamos a denominar como vértice, ¿sí? Y este vértice se puede calcular, tiene una fórmula que es de hecho la que están viendo aquí arriba. El vértice es un punto, entonces va a tener un componente X y un componente Y, que van a tener esta forma que está acá. Menos B partido en 2A, y F, recordando que F es igual a un AX cuadrado más BX más C, ¿sí? Si yo conozco este elemento que está aquí, yo lo meto acá dentro de la función, y me va a dar el valor del Y, ¿sí? O de otra forma, si se confunde mucho este tema de meter este término a la función, uno puede ocupar esta fórmula que ya es más generalizada, ¿sí? Que es el mismo menos b partido en 2a, y aquí el 4ac menos b partido en 4a, ¿sí? Esto que está aquí falta un cuadrado, 4ac menos b al cuadrado, ah, eso que está ahí es la ecuación, o sea, la fórmula para calcular el vértice de una parábola, ¿sí?
Ahí está, ahí si tienen alguna duda. Estoy buscando acá. ¿Todo bien? Estoy aquí buscando un concepto que quería mencionarles, que ahí si hay alguna duda sobre esto, me avisan, ya. Ya. ¿Puedes volver a explicar porfa? Sí, obvio, obvio. Mira, lo que pasa es que en las parábolas siempre vamos a poder obtener un vértice, ¿sí? Que va a ser la intersección entre el eje de simetría con la parábola. Este puntito que está acá, ¿sí? Y que tiene esta fórmula que está aquí, ¿ya? ¿Cómo se obtiene esta fórmula? Se obtienen con herramientas, como decirlo, de, más, más avanzadas, ¿sí? Pero es importante que de esas herramientas avanzadas que se desarrolló en matemática, se obtuvo esta fórmula, ¿ya? Y ahí se obtuvo de que el vértice tiene el menos b partido en 2a, sabiendo de que este b y este a son los elementos, las constantes que tienen la función cuadrática del principio, ¿sí? Y el componente i de este punto va a ser esto que está acá, que es el 4ac menos b al cuadrado partido en 4a. ¿Por qué quiero que se queden de esto? Es que si, por ejemplo, yo tengo f de x igual a x al cuadrado más 2x más 2, por ejemplo, yo puedo identificar al tiro cuál es el vértice, porque aquí identifico que el A es 1, el B es 2 y el C es 2. ¿Y qué voy a hacer al final? Reemplazo estos tres valores en esta expresión que está acá y me va a dar el punto exacto donde está el vértice de la parábola que representa esta función. ¿Sí? Sí, gracias. ¿Sí? Entonces, todo esto que estamos haciendo, creo que están levantando la mano, ¿no? Todo esto que estamos haciendo es porque nosotros vamos a tener ejemplos que nos van a decir f de x como un ejemplo conciso, como el que está acá. Y nosotros, con este ejemplo conciso, primero identificamos el a, el b y el c, y podremos calcular muchas cosas con estos simples tres parámetros, ¿sí? Como en este caso del vértice. Uno identifica a, b y c, y puede calcular con esto que está aquí, el punto donde está el vértice, la componente x y la componente y. ¿Ok? ¿Todo claro, chicas? Carolina, Catarina, Catarí, Diego, Jorge, Karina, Muriel, Victoria. ¿Sí? ¿Clarito? Perfecto, gracias, Jorge. Todo claro. Bueno, pero, no, pero seguimos con el vértice, ¿ya? El vértice en una función cuadrática, ¿ya? Este punto, que ya sabemos cómo identificar, que es la fórmula que está acá, puede representar el máximo o mínimo de la función cuadrática, de esta parábola, ¿sí? ¿Y de qué va a depender? De nuevo, es de la concavidad, ¿ya? Si nosotros estamos en una función que es caída feliz, es decir, cuando el A es positivo, este vértice va a denotar el mínimo. Es decir, que ya como si este elemento está a una altura, por ejemplo aquí, que es una altura 6, menos 6, eso significa que dentro de la función no va a haber ningún punto que llegue más abajo del menos 6. ¿Sí? Todos los puntos que tenga esta función, hasta el infinito, por cierto, van a ser mayores o iguales al menos 6. ¿Y cuándo va a ser menos 6? Cuando estemos justamente aquí en el vértice. ¿Sí? Aquí va a notar un mínimo. Y aquí es cuando yo quiero que recuerden cuando hablábamos de recorrido. Yo decía que el recorrido dependía de la concavidad, ¿sí? Y es por este mismo tema, de que el vértice nos da un límite o inferior o superior de las imágenes de los elementos que están en el eje Y de la función. Ya como el vértice está aquí, yo sé que en el eje Y solo voy a tocar puntos que están acá arriba. Es decir, que el recorrido va a ser solamente los elementos que están del vértice para arriba, ¿sí? Por otro lado, en una función que es carita triste, es decir, que cuando A es negativo, el vértice va a ser un máximo. Y de nuevo, el recorrido se está acotando, porque si yo hago este trazo de acá,
vemos que todos los puntos de la función no van a pasar por arriba del vértice. Es decir, que el recorrido va a ser solamente los elementos que están del vértice para abajo. ¿Sí? Es por eso que al principio yo mencionaba de que el recorrido dependía, por un lado, de la concavidad y de los elementos A, B y C, que tienen una función cuadrática. ¿Sí? Es decir, que cuando nosotros tengamos en un contexto, por ejemplo, una función, y yo identifique primero que su concavidad, o sea, si es carita triste o carita feliz, identifico el vértice, yo podré decir con esas dos informaciones cuál es el recorrido de la función. ¿Ok? ¿Todo claro con este tema de los máximos o el mínimo? ¿Todo good? ¿Todo good? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, 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 ¿vamos bien? Buenísimo. Vamos bien, bien. Recuerden, si hay un tema, hay algo que no estén captando o que se enrede mucho, me avisan, ya, por favor. Es muy importante para mí de que ustedes aprendan en su máxima expresión todo lo mayormente alcanzable que puedan, ¿sí? Alcanzar su mayor potencial, como diría un físico. Ya. Intersección con el eje Y, ¿sí? Que es otro elemento que uno puede identificar de la función cuadrática, ¿ya? La parábola de una función, estoy leyendo, de una función cuadrática, siempre intersecta al eje Y en el punto 0,c, es decir, en I igual 0. ¿Qué significa esto de I igual 0? No, 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 no. Aquí está mal. Aquí, por primera vez que me farreo tanto en el PPT. I igual C. ¿Sí? Esto ahí para que lo cambie. I igual C. ¿Ya? Es decir, que por ejemplo, si yo tengo, en este caso, una función de f de x igual, por ejemplo, a 4x cuadrado más 2x más 3, yo identifico al tiro que el c es igual a 3. Y cuando yo identifico que el c es igual a 3, yo sé al tiro que el punto en el cual esta parábola intersecta al eje y, que lo voy a anotar acá, este es el eje y, este es el eje de x, va a ser el 0,c, que en este caso va a ser el 0,3, el punto de intersección. ¿Sí? Es simplemente eso, identificar cuál es el elemento C que nos entregan y con eso definir el punto en el cual intersecta la parábola al eje Y. ¿Sí? Es netamente eso. ¿Y qué es esto de I igual C? Es que I igual C es una recta que está acá. ¿Sí? Y pasa justo por ahí. ¿Todo claro con esto de la intersección con el eje Y? Yo tengo una duda con respecto a lo anterior. Ya. Lo anterior, esto del mínimo Sí, máximo, ¿ya? pero a uno no le van a preguntar, por ejemplo, el mínimo de una eh, co- ¿De una función cóncava, cuadrática? sí, como de la otra, por cierto, el máximo, pero de la otra, ¿Cómo de porque no la...? tiene. Por ejemplo, Ah, sí, em, si aquí me preguntaran cuál es el máximo, sí, si aquí me preguntaran cuál es el máximo, la respuesta es que no existe. Esta ah, función ya, no tiene máximo. Por otro lado, si aquí me preguntaran si existe un mínimo, no existe, ¿ya? ya, Porque quizás aquí, por temas de que la plana es finita, yo no puedo dibujar toda la parábola, pero esto sigue hasta el infinito. No tiene, claro, no tiene un límite inferior, no tiene un mínimo, ¿sí? Sino que eso se ya. va hasta menos 1 millón por 1 millón y así a números muy grandes para abajo. En este caso, Eso era. números muy grandes para arriba, no hay un límite, no hay un máximo en este caso, no hay un mínimo acá, ¿sí? Pero sí, el contrario, aquí hay un mínimo y aquí hay un máximo. Y esos son los que uno puede identificar con esta formulita que está acá. ¿Ok? Sí, eso era. Vale, vale. Vale. Todo bien, todo bien. Ya, si no hay ninguna duda con la intersección con el eje Y, sigamos. Ya.
ceros de la función, ¿ya? Y aquí podemos hacer la conexión a la más importante que vamos a tener con la ecuación cuadrática, ¿ya? Los ceros de la función cuadrática son los puntos, en general, son los puntos que se intersectan al eje X, que en este caso lo identifico con estos puntos verdecitos. Aquí son X1 y X2, son los puntos en los cuales la parábola corta al eje X, ¿sí? Que este es el X, recuerden, y este centro va a ser el, ¿sí? Es decir, que cuando f de X es igual a 0, ¿sí? Recuerden que en una función siempre uno puede decir esto, f de X es igual a y, ¿sí? El y pensándolo como el eje y, que está acá. Entonces, si yo estoy buscando estos puntos donde se corta el eje, el X, estos puntos siempre van a cumplir de que el y, que nosotros estamos denotando, es igual a 0. Es decir, que en este caso, f de x1 es igual a 0, y f de x2 es igual a 0, siendo x1 y x2 los puntos que están acá abajito, ¿sí? Entonces, para poder identificar este punto x1 y x2, tengo que llegar a esto, de que f de x tiene que ser igual a 0. Y recordando la forma de una función cuadrática, llegamos a esto que está acá. ax al cuadrado más bx más c igual 0. Y esto, en todas sus formas, es una ecuación cuadrática. Es decir, que para poder identificar los ceros de una función cuadrática, tendremos que resolver una ecuación cuadrática, ¿sí? Y la ecuación cuadrática, como a ustedes les gusta resolverla, puede ser por factorización, o puede ser por la misma fórmula esta de menos b más menos, raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4c partido en 2a, creo que lo dijo bien, ¿sí? La forma en que les sea más cómodo resolver las ecuaciones cuadráticas, ¿sí? Los resultados de esta ecuación van a ser los ceros de la función cuadrática asociada, ¿sí? Y ahora, recordando temas de ecuación cuadrática, habían ecuaciones cuadráticas que no tenían solución, otras que tenían dos soluciones, otras que tenían una única solución, ¿sí? Ahí estoy soplando acá abajo. Había un elemento que me decía, antes de desarrollar todo el ejercicio, y resolver la ecuación cuadrática, había un elemento que me decía si la ecuación esta cuadrática tenía o no soluciones, y si tenía, si eran iguales o distintas. ¿Alguien recuerda qué elemento de la ecuación cuadrática me decía eso? El discriminante. Muy bien, Jorge. El discriminante de una ecuación cuadrática me decía cuando una solución tenía o no soluciones en los reales, ¿sí? Aquí estamos trabajando en un contexto real, del conjunto de los números reales, ¿sí? Entonces, el discriminante se definía así. El discriminante de una ecuación cuadrática se definía como b al cuadrado menos 4c. Y ojo, que este b, a y c son los mismos b, a y c de la función cuadrática, que es del elemento que estamos estudiando, ¿ya? La conexión es total, ¿ya? Este B no es distinto al B que estamos viendo, por ejemplo, acá, ¿sí? O este A o este C. Estamos hablando del mismo B, A y C, ¿ya? Eso es importante que lo identifiquen, ¿sí? Entonces, el discriminante se define así, y uno en una ecuación cuadrática, cuando tenía que este B al cuadrado menos 4C era igual a 0, existía una única solución, ¿cierto? Cuando el discriminante era mayor que 0, habían dos soluciones. Y cuando el discriminante era menos 0, no había solución. En los reales. ¿Cierto? ¿Me confirman eso? ¿Me confirman eso? Que con el discriminante podíamos saber al tiro eso. ¿Sí? A ustedes les dan una ecuación cuadrática, identificaban B, A y C, calculaban este triangulito, que se le dice discriminante, y si les daba 0, sabían ya que había una única solución, si les daba mayor que 0, dos soluciones, y así, ¿ya? Ahora, esto, recordando que los ceros de la función cuadrática eran los puntos de intersección. Entonces, este elemento discriminante, en el gráfico,
ya no solo me va a decir cuántas soluciones hay de la ecuación cuadrática, sino que me va a decir en cuántos puntos se corta el eje X, ¿sí? Que es exactamente lo que está en la siguiente diapositiva, ¿sí? Cuando el discriminante sea igual a 0, recordamos que la ecuación cuadrática nos decía que tenía dos soluciones iguales, con otras palabras tenía una única solución real. Es decir, que en el gráfico, esta parábola va a cortar al eje X en un único punto, que es este punto verde que puse, ¿sí? Se asocia directamente con la definición de discriminante, o lo que nos decía el discriminante en ecuación cuadrática, ¿sí? Por otro lado, si el discriminante era mayor que 0, en ecuación cuadrática nos decían de que cuando teníamos discriminante mayor que 0, las soluciones de esta ecuación cuadrática eran 2 y eran distintas. Y ahora, eso en función cuadrática lo podemos ver como que la parábola corta al eje X en dos puntos, que serían en este caso X1 y X2. Y en el caso final, cuando el discriminante es negativo, es decir, cuando nosotros estudiábamos ecuación cuadrática, cuando el discriminante era negativo, decíamos que no habían soluciones en los reales. Y eso se traduce en el gráfico, que el gráfico, por cierto, es de real a real, donde aquí estamos graficando solamente elementos reales. Cuando el discriminante sea negativo, podemos decir de que la parábola nunca va a cortar al eje X. Si se dan cuenta, aquí no hay ningún punto, no existe. ¿Sí? Entonces, esta herramienta del discriminante también nos sirve para poder identificar la gráfica de las funciones cuadráticas y ver si corta el eje X y si lo corta cuántas veces. ¿Sí? Y ahí podemos hacer la analogía. En ecuación cuadrática nosotros decíamos, con el discriminante puedo ver cuántas soluciones hay. Ahora en función cuadrática uno puede decir cuántas veces se corta el eje X. ¿Sí? Que es una información bastante importante, una para los ejercicios PDT, que generalmente preguntan cosas de este estilo, y por otro para si alguien quiere proyectarse a carreras matemáticas, va a ser algo muy importante el discriminante. ¿Ya? En el contexto de función cuadrática. ¿Todo bien con los ceros de la función? Esto es todo, hasta aquí llega toda la materia. Ahora vamos a ver ejercicios de ecuación cuadrática en los siguientes 40 minutos, ¿ya? Y les tengo preparado algo especial también para que podamos ir a estudiar un poco eso. ¿Todo bien con estos conceptos? Yo pregunté qué era el discriminante. El discriminante. Verdad. Oh, perdón, no había visto el chat. El discriminante es este triangulito, ¿ya? Es un número, ¿sí? Este número es igual a esto, b al cuadrado menos 4ac, con a, b y c, los de la ecuación cuadrática. Nosotros introducimos el discriminante en la ecuación cuadrática. La ecuación cuadrática tiene esta forma, y aquí podemos identificar a, b y c, y si tú metes estos tres términos a esta definición de discriminante, nos va a dar un número, ¿sí? Cualquier número, puede ser un 5, un menos 4, un 0, pero dependiendo del signo de este discriminante, del signo del valor que nos dé, vamos a poder dar información al tiro de la ecuación cuadrática. Ahora estoy hablando de ecuación cuadrática, ¿sí? Cuando el discriminante es igual a 0, o sea, cuando este valor sea igual a 0, podemos decir que la ecuación cuadrática va a tener una única solución. Cuando el discriminante es mayor que 0, va a haber dos soluciones, y cuando el discriminante es negativo, no va a haber soluciones en los reales, ¿sí? Es decir, que en una ecuación cuadrática, al conocer esto del discriminante, uno podía saber al tiro esa información, ¿sí? Antes de resolverla, ¿sí? Ahora en función cuadrática se nos vuelve a encontrar este discriminante porque asociamos esto de los ceros de la función con resolver esta ecuación cuadrática que está acá. Es decir, que ahora esto de que el discriminante sea positivo, negativo o cero, nos va a dar otra información en el contexto de la gráfica de la parábola. Cuando el discriminante es igual a 0, decíamos que había dos soluciones iguales, o como decía acá, una solución única. Es decir, que la parábola va a cortar solamente en un punto el eje X. Por otro lado, si el discriminante es positivo, sabemos que en contexto de ecuación cuadrática hay dos soluciones distintas. Es decir, que la parábola va a cortar en dos puntos distintos, que son los dos puntos X1 y X2 que están ahí en la gráfica.
Y ahora, si el discriminante es negativo, es decir, que no hay soluciones en los reales, ¿sí? Y es decir, que la gráfica, si uno lo dibuja, nunca va a cortar el eje X, ¿sí? Es decir, que esta información discriminante nos da mayor información de cómo es esta parábola y dónde está ubicada en el espacio. ¿Ahora se entiende mejor, Muriel? Sí, gracias. Ya, perfecto. Ahí si tienen más dudas, por favor, me preguntan. Entonces, antes de seguir, ahora que tenemos un poco de tiempo, hay que preguntarles, ¿quieren ver primero la sorpresa o irse con el ejercicio? Una sorpresa, no es una sorpresa así como un regalo o un chocolate, sino que es sorpresa de materia, de algo que quizás les guste, quizás les quede impactado o algo así. O si quieren, primero podemos ver ejercicios, como gusta. Ahí no se digan ustedes, la sorpresa. Ya, yo cuando me hicieron hacer esto de la fusión cuadrática, me puse al tiro y hice un GeoGebra, no sé si conocen esta página. Ahí donde uno puede hacer gráficos y cosas de ese estilo en el computador. Ahí si ustedes se meten en sus computadores, o en celular, o lo que tengan así de electrónico, se meten a GeoGebra y pueden graficar cualquier función y pueden hacer hartas cosas bacanes dentro del plano cartesiano, ¿sí? Y lo que yo hice fue representar lo que es una función cuadrática, ¿sí? Si se ven acá arriba, ahí arriba en la esquina superior izquierda, ven que yo tengo ahí los parámetros a, b y c, que son los mismos que yo había definido para la función cuadrática. Entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a ir variando estos parámetros para ver cómo va cambiando la gráfica de la función, ¿ya? Lo primero que vamos a ver va a ser la concavidad, ¿ya? Yo aquí, si ven, tengo el a positivo, ¿cierto? ¿Y qué pasaba cuando el a era positivo? Si alguien recuerda, significaba que la parábola tenía caída feliz, ¿cierto? Ya. ¿Qué pasa si yo voy acercando este a 0? Ahí yo tengo el a igual 0. Ahí. Tengo una recta. ¿Por qué tengo una recta? ¿Alguien me puede responder por qué en este caso tengo una recta cuando a igual 0? ¿Cómo era la función cuadrática? Era f de x igual a por x al cuadrado, más bx más c. ¿Qué pasa si el a es 0? Volvamos acá. ¿Qué pasa si el a es 0? F de x igual a ax cuadrado más bx más c. ¿Qué pasa si el a es igual a 0? ¿Cómo queda la función? ¿Qué es esto? ¿Es una función cuadrática o tiene otro nombre? Ya no sería cuadrática, si se dan cuenta. Si el a es 0, que es algo importante que se me olvidó decir al principio, las funciones cuadráticas tienen este parámetro a distinto de 0. Porque si fuera 0, estamos convirtiendo todo esto a una recta, ¿sí? Esto es una recta, es una función afín, como se le conoce en matemáticas, es una función afín, cuando es distinto de 0, o lineal en otros contextos. Y eso lo podemos ver en el gráfico, si se dan cuenta. Dejen aumentar la iluminación. Si se dan cuenta, yo puedo cambiar el C y el B, y lo que tengo son rectas, ¿sí? Ahí tengo el B, sería en este caso el que acompaña el X, que en funciones lineales o afines era la pendiente, yo estoy cambiando la pendiente ahora, y el C era el punto de intersección con el eje Y, en las rectas también. Y ahí ven, yo cambio el C, cambia la intersección con el eje Y. ¿Sí? Eso es materia anterior a la función cuadrática. Lo importante es cuando el A es distinto de 0. Ahí tenemos las parábolas, ¿sí? Cuando el A es positivo, si se dan cuenta, la función es caída feliz, está para arriba. Yo me acerco a la igual 0, se vuelve la recta, y si me paso para otro lado, cambia al otro sentido de la concavidad, que es carita triste, cuando es la negativo. Ahí se dan cuenta. ¿Sí? ¿Qué más podemos ver? ¿Qué más podemos ver en este GeoGebra? Si yo pongo, por ejemplo, esto en 2, y yo muevo el C solamente, ¿qué pasa con la función? ¿Qué va cambiando?
Ahí déjenme mover un poco. ¿Qué va cambiando? ¿Qué significaba el C? ¿Qué elemento se identificaba completamente sabiendo el C? ¿Se recuerdan cómo identificamos la intersección con el eje Y? Que es lo que yo tengo aquí escrito como una cruz. Yo para saber la intersección con el eje Y, yo necesitaba conocer solamente el C. Sí, muy bien, muy bien. Donde corta el eje Y. ¿Sí? El C me identifica completamente donde la función corta el eje Y. Es decir, que si yo pongo el C igual 3, si se dan cuenta, en la cruz está en el 3. Ahí está, el 3. Si el C es, por ejemplo, menos 2, la intersección está en el menos 2. Ahí en la cruz denota el menos 2. ¿Sí? Otra cosa importante, ese punto solamente depende del C. Es decir, que por ejemplo, si yo hago variar el B, si se dan cuenta, la cruz nunca cambia, porque el C no está cambiando. El C define completamente la intersección con el eje Y. Los otros elementos ya pueden estar cambiando y todo, pero ese punto en particular siempre está perteneciendo a la parábola. Nunca está cambiando. Ahora, si hago variar el A, se dan cuenta también. En ningún momento esa cruz deja de pertenecer a la parábola. En ningún momento. Ahí estamos pasando a 0, 0, 0. Esa cruz siempre está perteneciendo a la función cuadrática. En otras palabras, a la parábola. ¿Sí? Ahora, voy a parar esta cosa. Por ejemplo, ahí, si se dan cuenta, ahí yo tengo abajo escrito el determinante, que es lo mismo que el discriminante, ¿ya? El b al cuadrado menos 4, o sea, acá abajito, en la esquina inferior izquierda. Y tengo que es menos 15. Y si se dan cuenta en la función, eso tiene toda la razón porque en ningún momento corta el eje X, ¿cierto? Ahí podemos ver gráficamente de que cuando el determinante es negativo, esta parábola nunca está cortando el eje X. Pero ¿qué pasa si yo empiezo a aumentar este C? Ahí empiezan a aparecer raíces, ¿cierto? Ahí aparecieron raíz 1 y raíz 2. Y si ven el determinante, el determinante es positivo, ¿cierto? Y ahora, por ejemplo, si yo modifico un poco esto, y llego, por ejemplo, acá, ahí tengo una sola raíz. La parábola corta solamente en un punto al eje X. Y si se dan cuenta, si ven abajo en su esquina inferior izquierda, el determinante ahí, en ese punto, es exactamente 0. ¿Sí? Es decir, que el determinante, en verdad, y aquí se puede ver gráficamente, y se lo estoy mostrando por un programa de computación, de que todo lo que estábamos viendo anteriormente se está cumpliendo en la realidad. El determinante igual 0, la parábola corta solamente en un punto. Si yo aumento un poco el discriminante, por ejemplo, el determinante igual 2, ahora veo que corta en 2 puntos, porque el determinante es positivo. Por otro lado, si el determinante es negativo, vemos que no corta en ningún punto. ¿Sí? Eso es como lo que les puedo decir de este gráfico. No sé si les gustó que le haya diseñado esto. Esto igual se los puedo mandar. No, ¿cómo? No sé ahora, pero yo sé que se pueden mandar estos como programas para que ustedes jueguen ahí con el A, el B y el C y vean cómo cambia la parábola y cómo cambian sus parámetros. Ahí tengo definido el vértice, por ejemplo, la intersección con el eje Y, las raíces. Ahí para que ahí voy a buscar la forma de hacérselos llegar. ¿Sí? ¿Les gustó? Sí, creo que se envía el link, creo que ya lo he hecho. Alguna vez lo habré hecho, pero ahí, ahora no recuerdo, ahí lo busco y se los mando. Ahí para que jueguen con el C, ahí pueden hacerle play, por ejemplo, y ver cómo cambia por el tiempo, hacerlo variar. No sé, a mí me entretiene mucho estas cosas. Y ojalá que alguien de que está acá también le entretenga. Y espero que le haya gustado. ¿Ya? Entonces eso, ahora que ya son las 8, nos queda media horita para poder hacer ejercicio, ¿ya? Ahí ejercicio tipo PDT. ¿Les gustó el GeoGebra? ¿Conocían esa aplicación? Ahí ustedes se pueden meter por internet a la aplicación de GeoGebra, GeoGebra clásico. Para mí, a mí me gusta más GeoGebra clásico. Y pueden graficar, pueden dibujar cuadrados y círculos, ver rectas, no sé, tangentes o cosas de ese estilo que ustedes pueden ver en circunferencias, por ejemplo. Y pueden dedicarse mucho tiempo a graficar cosas, funciones raras y cosas de ese estilo. Ahí sí
Si a ustedes les gusta, les invito a buscar por internet GeoGebra clásico. Se meten ahí y ahí empiezan a jugar con la matemática. Dejo la invitación abierta. Ya, sin más interrupción, espero que les haya gustado la sorpresa. Ejercicios, ¿sí? Esto lo saqué de los modelos PDT del DEMBRE, ya, son del contexto de una PDT real, ¿ya? Y vamos a aplicar todo lo que hemos visto. Dice, la figura junta representa la parábola asociada a la función cuadrática f, ¿ya? Aquí tenemos una función cuadrática, ven la parábola, cuyo dominio es el conjunto de los números reales. En verdad, esta información, como vimos en la clase, es una información que siempre se tiene, ¿sí? Es una información que no era necesaria que nos dijera, ¿ya? Ahora, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? ¿Sí? Primero, el eje de simetría de la parábola es la recta de ecuación x igual 2. ¿Ya? Para hacer, para hacer este punto, nosotros tenemos que saber y recordar de que el vértice, que es lo que nosotros sabemos calcular, corta en el eje de simetría, o sea, es el punto de intersección entre el eje de simetría y la parábola. Entonces, para poder identificar este eje de simetría, lo que vamos a hacer de primeras va a ser identificar este punto. Hoy me equivoqué de ejercicio. Eso es para otro, no. No, aquí es mucho más sencillo. Voy a devolverme a eje de simetría. No sé si recuerdan lo que yo les dije, de que si yo tengo un punto acá, que está a la misma altura que acá, y de aquí hay una distancia 4 al eje de simetría, aquí va a haber también una distancia 4, ¿sí? Eso se cumple, ¿ya? Y eso es por temas de que el eje de simetría es como un espejo, ¿ya? Ese concepto, que generalmente no se enseña o como que no lo muestran mucho las personas que enseñan funciones cuadráticas, nos sirve mucho para este tipo de ejercicios. ¿Por qué? Porque si yo sé que estos dos puntos, el -2 y el 6, están a la misma altura, significa que si está el eje de simetría por acá, yo tengo que, la distancia que está aquí, tengo el lápiz muy grande, si tengo esta distancia acá, que voy a nombrarla como un h, aquí también va a haber h, ¿sí? La distancia entre el -2 y el eje de simetría va a ser igual a la distancia que está del 6 al eje de simetría, ¿sí? Pero si lo vemos de forma más extensa, significa que la distancia entre el -2 y el 6 es 2h, olvidándonos del eje de simetría. La distancia que está del -2 al 6 es 2h. ¿Y cómo se calcula distancia? Si yo tengo, por ejemplo, aquí, -2 y 6, la distancia que hay acá es 8, ¿sí? ¿Qué es la diferencia entre estos dos? 6 menos -2. Entonces 6 menos -2. Esto es igual a 8. Y este 8 es igual a 2 por h. Con h, la distancia que tiene este punto al eje de simetría. Es decir, que este h es igual a 4. El mismo 4 que vimos anteriormente, ¿sí? Es decir, de que si yo tengo el -2 acá, yo camino 4 para acá y obtengo el eje de simetría. Y si caminé 4 para la derecha, desde el -2, ¿qué x tengo aquí? Si empecé en el -2 y avancé 4 a la derecha, llegué al x igual a 2. Es decir, que en x igual a 2 está el eje de simetría. Todo este análisis fue simplemente sabiendo que el eje de simetría era un espejo, ¿sí? Al ver que el -2 y el 6 estaban a la misma altura, que entre ellos están a una distancia 8. Es decir, que entre el -2 al eje de simetría hay una distancia 4, es decir, x igual 2. Es decir, si vemos la pregunta, el eje de simetría de la parábola es la recta de ecuación x igual 2. Esto es totalmente correcto. ¿Ya? Si hay alguna duda, me preguntan, ¿no? Por favor. Luego, si el -2 es menor que el x y este es menor que el 6, entonces f de x es menor que 0. Recordando siempre que f de x es igual a y. Es decir, que viendo el gráfico,
menos 2 menor que x menor que 6. Es decir, que el x se está moviendo entre menos 2 y 6. Puede tomar el valor de menos 1, de 0, de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, hasta un poco más chico del 6. Es decir, que el x que estamos estudiando acá recorre esta parte que está acá, ¿cierto? Y al recorrer esta parte de aquí, nosotros vemos que la función es esta, en ese intervalo del x, ¿cierto? Pero en esta zona, el f de x no es negativo, sino que es positivo, recordando que el f de x es el y. Esta gráfica está arriba del eje del x, arriba del eje x. Es decir, que el f de x no es negativo, sino que f de x es mayor que 0. Esta parte es falsa. ¿Sí? Ahora, f de 7 igual a f de menos 3. Y aquí vamos a hacer el mismo argumento que hicimos para calcular la parte 1. ¿Sí? Sabemos que menos 2 y 6 están a la misma altura. ¿Qué pasa si yo aumento aquí 1? Si yo aumento aquí en 1, el 7. Y yo aquí disminuyo 1, tengo el menos 3. ¿Se seguirá teniendo esta simetría en este punto abajo? ¿Seguirán estando a la misma altura? Si yo aquí Sí. avancé una distancia 1 y aquí retrocedí una distancia 1, ¿se tendrá la misma igualdad acá? Sí, Sí, porque sigue siendo simétrico. Onda, yo me alejé un poquito para la derecha, pero igual me alejé un poquito a la izquierda. Se mantiene la igualdad. ¿Sí? Gráficamente y por argumentos de simetría, se tiene que f de 7 es igual a f de menos 3. Respuesta correcta es E, 1 y 3. ¿Se entendió o no se entendió algún punto? Si no se entendió algún punto, es importante que me lo diga. ¿puede explicar la 2 otra vez, por favor? Ya, sí. Pero se entendió antes de explicar la 2, ¿se entendió la 1 y la 3? Onda para borrar las cosas de la otro ejercicio. Creo que sí. Ya. Entonces voy a borrar estos elementos que están acá. ¿Ya? Entonces, nos dicen aquí si menos 2 es menor que x menor que 6. Eso significa que si yo tengo un gráfico, o sea, una recta numérica, y aquí pongo el menos 2, y aquí pongo el 6, el x va a estar dentro de este conjunto, de este intervalo. ¿Sí? El x puede tomar cualquier valor que está entre menos 2 y 6. Y si vemos la gráfica, entre menos 2 y 6, aquí están todos los x, pero si yo evalúo estos x en la función, es decir, que si yo proyecto estos x y calculo una imagen, nosotros nos damos cuenta de que todas estas imágenes son mayores que 0, por cómo está dibujada el gráfico. Porque, por ejemplo, si aquí yo pongo el 1, si yo veo en la gráfica, y yo hago una recta aquí, obtengo este punto que está aquí, y me voy para el lado, y veo que el f de 1 es mayor que 0, porque está arriba del eje x. Recuerden que aquí están los y positivos, y para abajo están los y negativos. Por otro lado, si yo pongo otro punto acá, y hago lo mismo, también tengo un punto arriba del eje x, que también va a ser positivo. Si yo pongo aquí 1, también. Todos los x que están entre menos 2 y 6 me van a dar una imagen respecto a esta parábola positiva, que es contrario a lo que me decía el punto 2, en el cual me decía que estos x que están entre menos 2 y 6 me van a dar imágenes negativas, que por lo que le expliqué recién no se tiene. En verdad se tiene lo contrario, que f de x va a ser mayor que 0. ¿Se entendió? ¿Se Sí, entendió, chiques? Ya. Buenísima, buenísima, buenísima. ¿Alguna otra duda en este ejercicio? Si no, para avanzar al siguiente. Gracias, Diego Espinosa, por ¿cómo se dice esto? Porque a veces, a veces soy escaso de palabras. Perdón. Ya. El siguiente ejercicio, si no hay dudas del otro. Dice, consideren la función f con dominio el conjunto de los números reales, ¿ya? Definida por
esta expresión que está acá. F de x igual a menos 20 más 15x más 5x al cuadrado. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas con respecto a esta función? ¿Ya? Primero, su gráfico intersecta al eje x en los puntos menos 4,0 y 1,0. ¿Cómo podemos demostrar si esto o no, si esto es verdadero o no? Intersecta al eje x. ¿Cómo podríamos obtener la intersección con el eje x del gráfico? O sea, de la función cuadrática. Hay un concepto que nosotros habíamos estudiado. Los ceros, ¿o no? Con la fórmula, ¿sí? Imponemos, esto es para el 1, imponemos f de x igual 0, ¿ya? Entonces vamos a tener algo así como 0, va a ser igual a 5x al cuadrado, más 15x menos 20. Aquí factorizamos, miren. Aquí hay un truco matemático. Factorizamos porque 5, 15, 20 son números muy, muy raros para trabajar para una ecuación cuadrática. Factoricemos. ¿No? Si podemos factorizar, factoricen. Nos queda así, ¿cierto? Factorizado. 5 por x al cuadrado, 5x al cuadrado. 5 por 3x, 15x. 5 por menos 4, menos 20. Está bien factorizado. ¿Y qué pasa? Tengo que 0 es igual a 5 por eso. Y entonces con esto obtenemos que 0 es igual a x cuadrado más 3x menos 4, que es una ecuación cuadrática mucho más sencilla de resolver. ¿Ya? Y aquí aplicamos la fórmula, ¿sí? Se puede factorizar, de hecho, pero aplicamos la fórmula. X va a ser igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac, ¿cierto? Partido en 2a. Identificando que el A es 1, que el B es 3 y que el C es menos 4, lo reemplazamos en este valor. Esto va a ser igual a menos B, que será menos 3, más menos raíz cuadrada de B al cuadrado, que es 3 al cuadrado igual 9, menos 4 veces A, que es 1, por C, que es menos 4, partido en 2 por A, que es 2 por 1, o sea, un 2. Esto va a ser igual a menos 3 más menos 9 menos 4 por 1 es menos 4, por menos 4 es 16, más 16, partido en 2. 9 más 16, esto que está acá adentro es 25. Y 25 en raíz es 5. Luego, de aquí desprendemos dos soluciones. x1 igual a menos 3 más 5 partido en 2, que es igual a 1. Y por otro lado, x2, que es igual a menos 3 menos 5 partido en 2, que es igual a menos 4. Entonces, los puntos de intersección con el eje X va a ser el punto 1,0 y menos 4,0. ¿Qué era lo que nos había dicho el enunciado? Exactamente estos mismos dos puntos. Es decir, que esta parte está muy correcta. ¿Sí? ¿Se entendió el desarrollo para obtener los ceros? Si nosotros lo viéramos gráficamente, sería, aquí está el 1, aquí está el menos 4, la función sería en este caso algo de este estilo. ¿Sí? Ahí, perdón por el mal trazo, pero ahora no tengo tiempo para hacerlo detallado. Pero se entiende, ¿no? Este primer punto. ¿Sí? Para seguir con el punto 2. Supondré que sí, ¿ya? Entonces, esto lo voy a achicar para poder trabajar con lo otro. Esto. Ay, hoy no podré. Tendré que borrarlo. No sé si le quieren sacar una foto. No sé si quieren sacar una foto. Ahí ya, 1, 2, 3. Ya. Ahí lo voy a borrar. Perdón por. Voy a intentar escribir más chico ahora. Su gráfico tiene como eje de simetría la recta x igual a menos 3 metros. ¿Ya? Y aquí sí es lo que estaba intentando hacer la de atrás, que nosotros, sabiendo, no sé si tenemos un gráfico acá, si nosotros identificamos el vértice, identificamos al tiro el eje de simetría. ¿Sí? Entonces vamos a calcular, cuando les pidan eje de simetría, ustedes calculan el vértice. El vértice es igual a menos b partido en 2a, 4ac
menos b al cuadrado partido en 4a, ¿ya? Este elemento que está aquí se ve un poco raro de resolver, como que va a costar un poco y va a ser mucha multiplicación, elevar cosas, pero en este contexto en el cual nos están pidiendo el eje de simetría, no va a ser tan importante, ¿ya? Pero sí lo voy a calcular porque nos va a servir para el punto 3, ¿ya? Nosotros teníamos de esta función que está aquí, que el a era 5, b era 15 y c era igual a menos 20, ¿cierto? Entonces calculemos el vértice. El vértice va a ser igual a menos b, que va a ser menos 15, partido en 2 por a, que el a es 5, entonces 2 por 5 es igual a 10, coma, 4 veces el a, que es 5, por c, que es menos 20, menos b al cuadrado, que es 15 al cuadrado, ¿ya? Partido en 4 veces a, que es 4 veces 5, ¿ya? Y ahora, este menos 15 partido en 10 lo podemos simplificar a menos 3 medios, y aquí va a salir un poco de multiplicación extensa. 4 por 5 es 4 por 5 es 20, por menos 20, menos 15 al cuadrado, partido en 20, ¿cierto? Y ahora para seguir resolviendo esto, aquí ¿qué podemos hacer? Miren, para simplificar un poco esto de las multiplicaciones, lo que voy a hacer va a ser separar esta fracción en dos. Voy a hacer esto, ¿sí? Que se puede hacer por suma y resta de fracciones. No, la que ve. ¿Ya? ¿Para qué? Para poder simplificar cosas y no estar multiplicando cosas de más. Esto se me va con esto y me queda menos 20 menos 15 al cuadrado, que es lo mismo que 5 al cuadrado por 3 al cuadrado, partido en 20, que es 5 por 2 al cuadrado. Y ahí yo puedo simplificar aquí esto con esto. Y esto va a ser igual a menos 3 medios, menos 20 menos 9 cuartos. ¿Ya? Para luego, esto ser igual, finalmente, a menos 80 menos 9 partido en 4, es decir, igual a menos 3 medios a menos 89 cuartos. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? Nosotros vemos que el x es igual a menos 3 medios. ¿Ya? Es decir, que el eje de simetría es el x igual a 3 medios, a menos 3 medios. ¿Sí? Porque el vértice está en ese punto. Y si recordamos, el vértice es la intersección entre la parábola y el eje de simetría. Luego, si el vértice tiene menos 3 medios y el eje de simetría siempre es vertical, vamos a tener esta igualdad acá. Es decir, que esta igual se tiene. ¿Sí? Y ahora, hay algo que alguien me preguntó, ya se me olvidó el nombre, perdón, pero alguien me preguntó si podíamos identificar máximo mínimo. Es decir, alguien me preguntó si podíamos identificar máximo y mínimo a la vez en una función cuadrática. Y yo le dije que no. Y aquí algo importante. Su valor, aquí nos pregunta, su valor máximo es menos 25 partido en 4. ¿Sí? Pero antes de calcular cosas y de ir pensando de cómo resolver esta pregunta, la función, ¿es carita feliz o carita triste? Yo ya le dibujé al lado, pero quiero que me lo identifiquen con el 5 de acá. ¿Seguro? El número que acompaña aquí al cuadrado, Diego, es 5, es positivo. Ojo que el A Carita no, feliz. ojo que el A no es menos 20, este es C. Aquí escribieron distinto esto. Lo escribieron así. El A es 5 y como tu compañera dijo muy bien, es positivo, es carita feliz. Y si es carita feliz, ¿el vértice es un mínimo o un máximo? ¿Esto es un mínimo o un máximo?
es un mínimo. Y al tener mínimo no va a tener máximo, como vimos anteriormente. Esta es una pregunta, esta es una pregunta trampa. No tiene máximo. No tiene. ¿Sí? Aunque quisiéramos tener un valor de máximo, no lo hubiéramos tenido, porque de por sí esta función no tiene máximo. ¿Sí? La respuesta final es 1 y 2. ¿Se entendió? Y ahí era importante lo que me preguntó la compañera anteriormente cuando estábamos estudiando vértices, de que si la carita feliz podía tener máximo, y ahí le dije que no. Y de hecho es algo que se pregunta, si se dan cuenta, es una pregunta trampa. ¿Sí? Porque ustedes pudieran haber empezado a calcular el máximo, calculando este mismo vértice. De hecho, aquí llegamos a otra cosa distinta. ¿Sí? Pero imagínense que aquí hubiéramos llegado a menos 25 cuartos. O ustedes hubieran dicho, el valor máximo es eso, listo. Ya, me preguntan por interno, ¿el eje de simetría es la función del vértice o no? Exacto. Si uno calcula el vértice, siempre va a ser x igual a y. O sea, x, y. Va a tener una componente en x y una componente en y. El eje de simetría va a ser el x. ¿Sí? Es por eso que cuando calculamos aquí el vértice, llegamos a menos 3 medios. Entonces dijimos que el eje de simetría es x igual a menos 3 medios. ¿Sí? Eso lo identificamos al tiro con el x del vértice. ¿Sí? Y este número que está aquí, de hecho, lo voy a anotar acá. Esto es algo importante que quiero sepa. Si el vértice es igual a un x, le voy a poner esta rayita aquí para anotarlo como que es especial. El eje de simetría va a ser x igual a x barra, ¿ya? Con x barra, pudiendo ser cualquier valor, por ejemplo, menos 3 medios en este caso, o cualquier valor que les den, ¿sí? Y el mínimo o máximo va a ser igual al i, ¿sí? Cuando ustedes identifican el vértice, pueden identificar esas dos cosas al tiro. Este elemento que va a estar aquí va a ser el del eje de simetría, y este elemento que está aquí va a ser mínimo máximo. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo va a ser mínimo o cuándo va a ser máximo? Va a depender de la concavidad. ¿Ya? Ahí tienen que hacer un trabajo extra para determinar si ese I barra es mínimo o es máximo. ¿Ya? ¿Se entendió? Yo creo que vamos a hacer otro ejercicio, que quiero hacer este que está acá, y este del florista lo voy a dejar como propuesta. ¿Ya? Ahí después les voy a mandar el PDF. De hecho, le pueden sacar foto, ¿no? Así le sacan foto al tiro para que lo intenten hacer. Ahora, cuando termine la clase, voy a mandar no sé si están en el grupo de WhatsApp, ahí se los mando, para que ahí yo voy a mandar el PDF y todo. ¿Ya? Ahí no sé si ya se le sacaron fotos. Voy a esperar 5 segunditos. Muy bien. Ahí después, si alguien no le pudo sacar, me avisa después. ¿Ya? Pero quiero hacer que es bastante importante para mí. Dice, considere la función f, cuyo dominio es el conjunto de los números reales, definida por f de x igual a ax cuadrado más 5x más 3c, con a positivo, importante, y a por c igual a menos 8, importante. ¿Cuál de los siguientes gráficos representa mejor a la gráfica de f? Y aquí es importante porque aquí vamos a ocupar muchos conceptos que aprendimos en esta clase. ¿Ya? Primero, tenemos que la es mayor que 0, el número que acompaña al x al cuadrado. ¿Qué podemos decir al tiro? ¿Es carita feliz o carita triste? Es carita feliz, ¿cierto? Porque la es positivo, positivo feliz, felicidad, alegría. ¿Sí? La parábola va a ser carita feliz, pero si se dan cuenta, no nos sirve mucho este dato, porque todas las opciones que tenemos son caritas feliz. ¿Sí? Pero en el caso de que hubiera una opción F, por ejemplo, de un gráfico que fuera así, al tiro descartaríamos esta. ¿Por qué? Porque no cumple con la concavidad. ¿Ya? Ahora veamos. Tenemos que
A es positivo, y que A por C es menos 8. Si el A es positivo, si este elemento es positivo, y está multiplicado por C, y esto da un número negativo, ¿cuál es el signo de C? ¿Cuál es el signo de C? Si esto es positivo. Negativo. El C es negativo, porque la única forma de que me dé negativo un número es multiplicar uno positivo por uno negativo. El A ya es positivo, entonces el C tiene que ser sí o sí negativo. Y si el C es negativo, ¿dónde corta el eje Y? ¿Dónde corta la gráfica el eje Y? Acuérdense que el C es el que me identificaba en qué punto la parábola cortaba el eje Y. No, la respuesta, Diego, es arriba o abajo. El C es negativo. Abajo. Abajo, va a ser por esta zona, ¿no? Sí. ¿Cierto? Porque aquí, por ejemplo, vamos a tener, no sé, menos 4. Y si el C está ahí, el C es negativo. Entonces, ahí podemos identificar el tiro y podemos descartar algunas opciones. Aquí, el C es positivo, porque esto es 0,C. Descartado. Aquí abajo, el 0,C, el C es positivo. Descartado. Aquí, no, aquí el C es negativo, ya. Aún puede ser. Aquí el C es positivo, lo descartamos. Y aquí el C es negativo, porque está aquí, ¿cierto? Luego, si se dan cuenta, con solamente saber eso de la intersección y del signo del C, podemos descartar 3 de las 5 opciones. Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿En qué se diferencian esta opción con esta otra opción? ¿En qué se diferencian? Lo estoy marcando acá. Se diferencian en el vértice, ¿no? El vértice, para uno, el eje, el componente X del vértice está a la izquierda, y para el otro, el componente X del vértice está a la derecha, ¿cierto? Pensando en componente X, pensando en el vértice como un X, Y. Cuando este X es positivo, se está en esta zona. Y cuando el X es negativo, se está en esta zona. Entonces, si nos damos cuenta, aquí el vértice está acá. Para este, el X es negativo del vértice. Y para este, el X es positivo para el vértice. Entonces lo que vamos a hacer es calcular este componente del vértice, que tiene fórmula de hecho. Este X es menos B partido en 2A. Con B y A, lo que tenemos aquí arriba, ¿cierto? Luego, si vemos que el B es 5, aquí tenemos que es menos 5 partido en 2A. El A sigue siendo incógnita, pero sabemos que es positivo. Entonces tenemos esto. ¿Y esto qué signo es? ¿Qué signo es esto? ¿Es positivo o negativo? Negativo. Es negativo, ¿cierto? Porque el 5 es positivo, el 2 es positivo y el A es positivo y está el menos acá. Entonces, menos algo positivo, esto es negativo. Entonces, el X del vértice, el componente X del vértice, va a estar al lado izquierdo del eje Y. Es decir, que va a ser la respuesta número A. Porque aquí el vértice, el eje, el componente X está a la izquierda del eje Y. En este caso no, está a la derecha. Es por eso que descartamos como semifinalista a la opción D. ¿Se entendió el ejercicio? Si se dan cuenta, lo único que hicimos, aquí no trabajamos casi nada con números. Fue simplemente análisis de signos. ¿Sí? Si el A es positivo, sabemos que es carita triste o carita feliz. El C me denota dónde corta el eje, la parábola del eje Y. El vértice puede estar o a la izquierda del eje Y o a la derecha del eje Y. Son puras cosas de signos, si se dan cuenta. Pero la base fue todo lo que aprendimos en esta clase. ¿Sí? Y espero que lo hayan entendido. ¿Hay alguna duda? Ya estamos en la hora. ¿Alguna duda? El que no hicimos va a quedar como propuesto.
¿ya? Ahí para que lo hagan. Y no sé si están en el grupo de WhatsApp, no sé si alguien necesita que le pase el link del grupo de WhatsApp, ahí para que yo se los pase. ¿Alguien necesita el link de WhatsApp ahí para que se los mande? Bueno, creo que no, así que creo que están todos ahí en el grupo de WhatsApp de la clase abierta. Sí, ahí por el grupo de WhatsApp voy a intentar mandar el GeoGebra para que puedan jugar ustedes con los parámetros A, B y C y vean cómo cambia la forma de la parábola, ¿ya? Y eso, espero que les haya gustado la clase, espero que hayan aprendido mucho, y nos vemos para una próxima ocasión, que ya no me acuerdo cuándo nos vamos a volver a ver. Chaito. Chaito Carolina, Chao, chaito muchas Catarina, gracias. chaito Catarín, chaito Karina.